Muy bien. Bien, la pelvis está constituida por 10 a 12 huesos. Tanto a la derecha como a la izquierda tenemos los huesos coxales o ilíacos, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, que también los estudiamos como componentes del miembro inferior, ¿verdad? Luego tenemos atrás el sacro que está formado por la sinostosis o la fusión de 5 vértebras sacras, y finalmente el cóccix, que también está formado por la sinostosis o la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas. Entonces, en total salen de 10 a 12 huesos. Un segundo, por favor. Asimismo, estos huesos están articulados entre sí. Las articulaciones entre el sacro y los huesos coxales o ilíacos se llaman las articulaciones sacroiliacas, tanto a la derecha como a la izquierda. La articulación entre el sacro y el cóccix se llama la articulación sacrocoxígea. Sacrocoxígea. Y la articulación aquí adelante, la articulación entre ambos coxales o ambos ilíacos, es lo que constituye la articulación púbica o interpúbica, donde va a haber pues la sínfisis, ¿no? La sínfisis del pubis. Muy bien, entonces esas son las articulaciones. En cuanto al hueso coxal o ilíaco, lo estudiamos, como digo, en miembro inferior. Sabemos nosotros que este hueso está formado por la sinostosis, por la fusión de 3 huesos. El ilion, que se encuentra en la parte superior y posterior, el isquion, que se encuentra en la parte inferior y posterior, y el pubis, que se encuentra en la parte inferior y anterior. Observemos nosotros que el ilion es la parte superior y la más amplia del hueso coxal, la más amplia, la más ancha. El isquion se encuentra en la parte inferior y posterior, es la porción más robusta, más gruesa del hueso, y tiene acá una famosa tuberosidad que se llama precisamente la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática, sobre la cual, por ejemplo, apoyamos el peso del cuerpo cuando nos sentamos. Cuando estamos sentados, nos sentamos sobre esta estructura, la tuberosidad isquiática. Asimismo, en el isquion destaca esta prominencia también, más arriba. Esta es la tuberosidad isquiática, y por encima de ella, más arriba, en el isquion también destaca este elemento, este proceso anatómico, que es la famosa espina isquiática porque pertenece al isquion, o también llamada espina ciática, la famosa espina ciática, que, como estamos observando, pertenece al isquion. ¿Correcto? Muy bien. Y el pubis es la porción inferior y anterior, y es la porción más pequeña del hueso. ¿Correcto? Muy bien. Las 3 porciones del coxal se van a unir acá en el fondo de esta cavidad. Esta cavidad se llama la cavidad cotiloidea o acetábulo. Podemos observar que en el fondo de esta cavidad se juntan los 3 huesos que he mencionado, el ilion, el isquion y el pubis. La osificación completa de todo este hueso, la fusión, la osificación total de este hueso, el coxal ilíaco, ocurre más o menos a los 20 años de edad. ¿Ok? Esto es visto por su cara interna, dicho sea de paso, recordamos del miembro inferior, donde lo estudiamos este hueso. Yo les dije que este hueso tiene forma de un cuadrilátero. Girado o doblado sobre su eje, pero al fin de cuentas es un cuadrilátero. ¿Correcto? Entonces, tiene un borde superior que corresponde a la cresta ilíaca. El borde superior corresponde a la cresta ilíaca. El borde inferior está conformado por la rama, a esto se le llama la rama isquiopubiana, ¿correcto? Pues acá se unen la rama inferior del pubis con la rama del isquium, la rama isquiopubiana, ¿correcto? Viene a ser el borde inferior. El borde anterior acá y el borde posterior acá, ¿correcto? En el borde anterior vamos a ver algunos elementos anatómicos, de arriba para abajo. En el borde anterior encontramos, número 1, la espina ilíaca anterosuperior. 2,
la espina ilíaca anteroinferior. 3, la eminencia iliopubiana, porque es el punto donde se unen el ilion con el pubis, iliopubiana o eminencia pectínea, también se le llama pectínea. Luego el borde superior acá del pubis, este borde superior se llama línea o cresta pectínea. Y finalmente acá, la espina o tubérculo del pubis. Esos son los elementos que encontramos en el borde anterior, de arriba para abajo. Repito, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, eminencia iliopubiana o eminencia pectínea, línea o cresta pectínea y tubérculo o espina del pubis. Nada más, extremadamente simple. En el borde posterior, vamos a encontrar los siguientes elementos, igual de arriba para abajo. 1, la espina ilíaca póstero superior. La espina ilíaca póstero inferior. La escotadura ciática mayor. La escotadura ciática, por si acaso ciático se escribe así. Ciática mayor, ¿correcto? La espina ciática o espina isquiática, que ya la mencioné hace un momento, la escotadura ciática menor, y la tuberosidad isquiática. Son los elementos que encontramos en el borde posterior. Repito, espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática o isquiática, escotadura ciática menor y tuberosidad isquiática. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, el coxal, aparte de tener estos 4 bordes que he mencionado, el coxal tiene una cara, una superficie, una cara externa o cara extrapélvica, porque mira hacia afuera, una cara externa o extrapélvica, que le estudiamos en miembro inferior cuando hicimos región glútea especialmente y región de la cadera, la cara externa o cara extrapélvica. Y por su otro lado, vemos la cara interna, la cara intrapélvica, ¿correcto? La cara interna, la cara intrapélvica, porque esta mira hacia el interior de la pelvis. Esta es la que nos interesa en este capítulo, ¿correcto? La cara interna, la cara intrapélvica. En esta cara nosotros vamos a ver, lo primero que vemos aquí arriba, esta fosa, esta superficie. Esta fosa se llama la fosa ilíaca. La fosa ilíaca, ¿correcto? Es la superficie que vemos acá. La fosa ilíaca. Debajo de, en esta fosa se va a insertar el famoso músculo, el músculo ilíaco, que va a salir de la pelvis y se va al fémur, Pero este músculo ilíaco va a terminar formando un tendón común junto con el músculo psoas mayor, que es un músculo que viene de la columna lumbar, el psoas mayor. Tanto el ilíaco con el psoas mayor forman un tendón común que se llama el tendón del iliopsoas o psoas ilíaco, que va a insertarse en el trocánter menor, del fémur. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la famosa fosa ilíaca, sitio de origen del músculo ilíaco. Luego debajo vemos aquí esta famosa línea. Esta línea se llama la línea arqueada. Perdón, es solamente esta parte de acá, perdón. Esta parte de acá nada más es. La línea arqueada o línea innominada. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a tener nosotros la eminencia, no sé si lo he señalado, ahí está. Esa es la línea arqueada o innominada. Ahí tenemos la eminencia iliopubiana o eminencia pectínea. Luego vamos a ver acá la cresta o línea pectínea. Y finalmente el tubérculo del pubis, que está acá, este cachito. Forman un continuo, ¿correcto? La línea arqueada o innominada con la eminencia iliopubiana y con la línea pectínea, y acá adelante el tubérculo o espina del pubis. Forman un continuo, ¿correcto? Muy bien. Perfecto. Y por debajo, aquí en la parte inferior, vemos este famoso agujero que lo estudiamos también en el miembro inferior,
El agujero obturado, que significa el agujero cerrado, tapado, y que normalmente está ocupado por la membrana obturatriz. Y por este lado vamos a ver al músculo obturador interno, porque del otro lado veíamos el músculo obturador externo, ¿ok? Obturador externo. Bastante simple, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Dónde estamos? Allá. Ok. Allá. En el borde posterior, ya les decía, ¿no? En el borde posterior estaban, ¿qué veíamos? Veíamos la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, y se acuerdan las escotaduras. En el borde posterior del coxal veíamos la escotadura ciática mayor, la espina ciática o espina isquiática, ¿no? ¿Se acuerdan? La escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Esos son elementos del borde posterior del ilíaco que hace un momento los he mencionado. Bien, estos elementos van a ser completados o complementados por dos ligamentos importantes. ¿Ven ustedes acá? Hay dos ligamentos que vienen, básicamente o prácticamente vienen del sacro, vienen del hueso sacro. Entonces, como vienen del sacro, son dos ligamentos. Este, que viene del sacro hacia la tuberosidad isquiática, se le llama el ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. ¿Me dejo entender? Y este que va del sacro, pero hacia la espina ciática, se llama el sacroespinoso. Sacroespinoso. ¿Correcto? Por si acaso, bueno, algunos todavía utilizan nomenclatura ancestral, ¿no? Y a este le llaman el ligamento sacrociático, sacrociático mayor. Sacrociático mayor. Y a este le llaman el ligamento sacrociático menor. Por si acaso, en la nomenclatura medieval se llamaba así. ¿Ok? Algunos todavía usan ese nombre, hay que actualizarse. Se les llama sacrotuberoso y sacroespinoso. El sacrotuberoso va prácticamente del sacro hacia la tuberosidad isquiática. El sacroespinoso va también del sacro, pero hacia la espina isquiática o espina ciática. ¿Correcto? Muy bien, nada más, así de sencillo. Perfecto. Y la presencia de estos ligamentos, sacrotuberoso y sacroespinoso, transforman a estas escotaduras en agujeros. Ahora se llaman agujeros. ¿Correcto? El agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. O sea, estos ligamentos junto con las escotaduras que están en el borde posterior del ilíaco o del coxal forman estos dos agujeros. ¿Correcto? Allá, pensé que estaba mencionado, lo menciono yo entonces. Lo menciono yo. Por estos agujeros van a atravesar elementos. Por estos agujeros van a atravesar elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ya que no sé si lo he escrito en las diapositivas o no, pero yo no necesito leer. Vamos a mencionar qué elementos atraviesan por este agujero ciático mayor. Por este agujero de acá, ciático mayor, atraviesan. Número uno, el músculo piriforme o músculo piramidal de la pelvis, que lo vimos en la región glútea, el famoso músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Va a atravesar también el van, el paquete básculo nervioso, vena, arteria y nervio, glúteo superior. De la misma manera lo hace también el van, el paquete básculo nervioso, glúteo inferior. Los dos van glúteos, superior e inferior, pasan por este agujero, ¿correcto? El famoso nervio ciático, ¿correcto? Que en realidad son dos nervios que bajan juntos, son dos nervios que bajan envueltos en la misma vaina aponeurótica, ¿correcto? El nervio ciático. También pasa el nervio femoral, cutáneo posterior. Femoral, cutáneo posterior. Te lo está diciendo el nombre cantadito. Femoral, muslo, cutáneo, piel, posterior, atrás. Es decir, es el nervio sensitivo de la cara posterior del muslo. Te lo está diciendo con extrema claridad, esto hasta un niño lo puede deducir. ¿Correcto? Y también por acá pasa el van
el paquete vasculonervioso, el van pudendo interno. El van pudendo interno. Pasa, estos elementos pasan, atraviesan, cruzan este agujero, el agujero ciático mayor. Entonces, el músculo piriforme, los dos van glúteos, el superior y el inferior, el nervio ciático, el nervio femoral cutáneo posterior y el van pudendo interno. ¿Ok? Cuando hablo del van pudendo interno, me estoy refiriendo a la arteria pudenda interna, a la vena pudenda interna y al nervio pudendo, nada más. Al nervio se le llama solamente nervio pudendo. Por ahí me preguntan, maestro, ¿y por qué no se llama pudendo interno? Porque no existe un nervio pudendo externo. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente el nervio es nervio pudendo, nada más. Pero la arteria se llama pudenda interna porque existen otras arterias que son las pudendas externas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el van pudendo interno está formado por la arteria pudenda interna, la vena pudenda interna, pero el nervio solamente se llama pudendo. ¿Ok? Muy bien, estos son los elementos entonces que pasan por ese hueco, por el agujero ciático mayor. Luego, por el agujero ciático menor, por este huequito de acá, por este huequito de acá, por el agujero ciático menor, atraviesan solamente dos elementos. Uno, el músculo obturador interno, y el van, miren, el van pudendo interno. El mismo van que he mencionado hace un momento. El mismo van pudendo interno atraviesa por este agujero. Por el agujero ciático menor, entonces atraviesan el músculo obturador interno y el van pudendo interno. ¿Correcto? O sea que el mismo van atraviesa los dos agujeros, tanto el agujero ciático mayor como el agujero ciático menor. ¿Correcto? Este van lo va a atravesar de esta manera. Atraviesa los dos agujeros, ciático mayor y ciático menor, ¿correcto? Y de esa manera rodea, circunda a la espina ciática, Entonces la espina ciática está rodeada, está circundada por el van pudendo interno. Entonces este nervio pudendo va a tener una importancia bastante particular en la sensibilidad de los genitales externos. ¿Correcto? El nervio pudendo es un nervio mixto. Y una vez les digo, el nervio pudendo yo lo conozco siempre como el nervio de los esfínteres voluntarios. El nervio que permite controlar con la voluntad tanto el esfínter de la uretra como el esfínter externo, ¿no?, de la uretra, como el esfínter externo del ano. Es el nervio de los esfínteres externos, de los esfínteres estriados, de los esfínteres voluntarios. ¿Estamos de acuerdo? Los esfínteres voluntarios son esfínteres externos de naturaleza músculo estriada. ¿Correcto? ¿Se entiende? Estriada. Entonces, es así de sencillo. ¿Correcto? El que no se te salga la orina en contra de tu voluntad, o que no se te salga el material fecal en contra de tu voluntad, que tú lo retengas voluntariamente hasta que encuentres un sitio adecuado y privado para evacuarlos, ¿correcto? Depende de esos músculos, de los esfínteres externos, de los esfínteres voluntarios, de los esfínteres estriados. ¿Y quién los inerva, esos esfínteres? Pues el famoso nervio pudendo. Bueno, los pudendos, porque son dos pudendos, un derecho y un izquierdo, ¿correcto? Los pudendos. ¿Me dejo entender? Los pudendos. Pero los pudendos no son nervios exclusivamente motores. También tienen función sensitiva. Son los principales nervios sensitivos de los genitales externos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿correcto? De los genitales externos, ¿se entiende? Principal nervio sensitivo de los genitales externos. Entonces, por ejemplo, cuando en una mujer que está en trabajo de parto, en una paciente que está en trabajo de parto, a veces es necesario hacer un corte en el extremo posterior de los labios mayores para ampliar el tracto de salida. Eso se llama la episiotomía, como lo vamos a ver más adelante. La episiotomía es un corte que se hace en el extremo posterior de los labios mayores para ampliar el tracto de salida, para prevenir desgarros, ¿correcto?
pero para hacer ese corte tú tienes que aplicar anestesia, porque eso duele, ¿correcto? Vas a tener que aplicar anestesia. ¿A quién vas a bloquear con anestesia para hacer una episiotomía? Pues al nervio pudendo, ¿correcto? Al nervio pudendo. ¿Y dónde vas a aplicar la aguja? ¿Dónde vas a aplicar la aguja? ¿Cuál va a ser tu referencia? Tu referencia anatómica para bloquear anestésicamente al nervio pudendo. O sea, ¿dónde vas a encontrar el nervio pudendo? Rodeando a la espina ciática. La espina ciática se palpa a través de la vagina, por tacto vaginal, se alcanza la espina ciática y se palpa. Y ese es el punto óseo de referencia para bloqueo anestésico del nervio pudendo. ¿Correcto? Entonces, punto óseo de referencia para bloquear con anestesia o para localizar al nervio pudendo es la espina ciática o espina isquiática, ya que el nervio, junto con la vena y la arteria, están rodeando esta espina para poder cruzar esos dos huecos que he mencionado, el agujero ciático mayor y menor. ¿Ok? Bien, bastante simple. Perfecto. El sacro, bueno, está dado por la sinostosis o la fusión de 5 vértebras sacras, tiene forma de una cuña triangular invertida, ¿correcto? Y forma la pared arriba y atrás de la cavidad pélvica, ¿no? La pared posterior superior de la cavidad pélvica. Ahí está el sacro visto desde adelante, ¿no? ¿Correcto? Por la forma que tiene. Lo primero que quiero destacar acá, no sé si lo he escrito porque estas diapos son un poquito antiguas y yo siempre me actualizo. Yo no dicto lo mismo que he dictado hace 2 años, porque para mí 2 años atrás ya es medioevo, ya es ancestral, ya es arcaico. Entonces siempre me actualizo. Entonces miren ustedes, cuando uno observa un sacro por la cara anterior, pues uno claramente se puede dar cuenta si es sacro de hombre o de mujer. Los antropólogos, los criminalistas forenses y también, por supuesto, los anatomistas podemos darnos cuenta de eso, ¿correcto? Uno se puede dar cuenta si es un sacro de hombre o mujer. En el hombre, la cara anterior del sacro suele ser más plana, casi plana, y además presenta elevaciones, rugosidades. Estas líneas que vemos acá en el hombre están elevadas y se llaman las crestas transversas. En el hombre, en el sexo masculino, ¿correcto? El que nació con cromosomas XY, ¿correcto? ¿Se entiende? Van a formar las 4 crestas transversas. Y les digo crestas porque son elevadas, ¿correcto? Son elevadas, son 4 crestas transversas. Y en los extremos derecho e izquierdo de cada cresta vemos 2 agujeros. Si son 4 crestas y en sus extremos tienen 2 agujeros, si sacas una calculadora te vas a dar cuenta que 4 por 2 es igual a 8. Entonces, van a ser 8 agujeros sacros anteriores. 8 agujeros sacros anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, 8 agujeros sacros anteriores. Se encuentran 2 acá en cada extremo derecho e izquierdo de las crestas transversas. ¿Para qué sirven estos huecos? ¿Para qué sirven estos agujeros sacros anteriores? Por aquí salen las ramas anteriores, las ramas anteriores de las raíces sacras, Es decir, por acá sale la rama anterior de S1, S2, S3 y S4. ¿Está claro? Extremadamente simple, esto casi colegial. ¿Correcto? Entonces, S1, S2, S3, S4. ¿Ok? Entonces, en la cara anterior del sacro de un hombre vas a ver que esta cara es prácticamente plana. Plana significa que no está encorvada, que no es curva. ¿Me dejo entender? No que sea lisa. Son cosas diferentes. Es plana, pero no es lisa. Tiene elevaciones, las crestas transversas. En cambio, en la mujer, el sacro de una mujer, la cara anterior del sacro de una mujer, de la que nació con cromosomas XX, ¿correcto? La cara anterior de este sacro es lisa, es francamente lisa. Y estas, líneas no están elevadas, son planitas. Ahí, en el caso de la mujer, se llaman líneas transversas. Acá le he puesto líneas, esto es en el caso de la mujer. ¿Correcto? En el caso de la mujer se llaman porque son planitas, son aplanadas. Uno pasa la mano por ahí, la yema de los dedos, y prácticamente no siente elevaciones. ¿Correcto? Entonces, las líneas transversas. ¿Me dejo entender? Perfecto, nada más. Entonces, deben ser planitas. Y además, la cara anterior es cóncava. Cóncava, está encorvada. Cóncava y además es lisa. ¿Ok? Igual,
que en el hombre también presenta 8 agujeros, los agujeros sacros anteriores por donde van a emerger las ramas anteriores de las raíces sacras S1, S4, como ya lo encuentran en cualquier libro. ¿Ok? Simple. Perfecto. Bien, en el borde superior, aquí en la parte alta, en la parte superior del sacro, nosotros distinguimos, se ve el cuerpo de la vértebra S1. Este es el cuerpo de la vértebra, o sea, la primera vértebra sacra, pues. El cuerpo de la primera vértebra sacra. Y resalta especialmente su borde anterior. Este borde anterior del cuerpo de la vértebra S1 es lo que los anatomistas llamamos el promontorio. El promontorio. ¿Y por qué insisto en esto? Los anatomistas llamamos promontorio a esto. Pero si ustedes ven un libro de obstetricia, los libros de obstetricia, ¿no? ¿Correcto? Médicos especialistas en ginecología y obstetricia, ellos le llaman promontorio al borde anterior del disco. Entiéndase que encima de este cuerpo vertebral, aquí arriba debe estar la vértebra L5, la quinta lumbar. Y entre la quinta lumbar y la vértebra S1, aquí se va a encontrar el último disco, el último cartílago intervertebral. El último cartílago o disco intervertebral de la columna vertebral se encuentra entre L5 y S1 y es el disco más grande de toda la columna vertebral. Precisamente el borde anterior de este disco también es particularmente sobresaliente. Y en obstetricia, correcto, hablo de la especialidad médica, le llaman a esto el promontorio obstétrico. El promontorio obstétrico. ¿Me dejo entender? O promontorio clínico. Entonces, cuando en obstetricia se habla de promontorio, no se están refiriendo al borde anterior de la vértebra S1, no. Se están refiriendo al borde anterior del disco o del cartílago intervertebral lumbosacro, es decir, entre la L5 y S1. ¿Correcto? Así de claro. En cambio, para los anatomistas, nosotros le decimos promontorio a esto, al borde anterior de la vértebra S1. ¿Ok? Simple. A los costados de este promontorio vamos a tener estas dos superficies, se llaman las aletas del sacro. Aletas del sacro, cuyo borde anterior se llama el margen de las aletas, pues, o alas del sacro. ¿Correcto? Nada más. Muy sencillo.